Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a la clase número 14 de Amarteología, la ciencia que estudia el pecado. Nosotros vimos ya la semana pasada eh, el tema del Abón, ¿cierto? El pecado Abón. Y ahora vamos ya a entrar al Pesha, así como bien de fondo. Por Pesha, la rebelión de la tribu de Coré fue expulsada de la tierra y siendo tragados por ella. Decíamos que el pecado de Pesha no tenía en el templo una ofrenda para que su pecado fuera expiado. O sea, cuando había una rebelión, que es un pecado Pesha, simplemente había que expulsarlo. Así fue expulsado Satanás, así fue expulsado Adán y Eva por un pecado de rebelión. Números 16:31. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes, ellos y todo lo que les pertenecía, descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Bien, ustedes se recuerdan eso, ¿no? Coré y toda su gente, hubo una rebelión contra Moshe, contra Moisés, pero la rebelión básicamente era con Yahweh. Entonces, como eso no se puede tolerar, yo simplemente no le quedó otra que expulsarlos de la tierra, si se podría decir de alguna manera, porque el pecado Pesha o tenía muerte o tenía destitución. Y aquí fueron las dos cosas juntas. Fueron raídos de la tierra y muertos. Bien. Dice, Saúl fue destituido, alejado y expulsado, desechado de Yahweh por su rebelión al Altísimo. Lo que él hizo fue una rebelión, fue un pecado pesha. Él fue destituido, sacado fuera, salido de su reinado, de todo, porque él cometió una rebelión. ¿Cuál fue la rebelión? No obedecer al juicio que Dios estaba haciendo con estos hombres que cada día fustigaban al pueblo hebreo, sobre todo en un acontecimiento que fue detestable, eh, y este hombre escuchó a los jóvenes, al pueblo, y no Comentar. obedeció, y no obedeció a Dios. Bien, Yahweh desechó al rey Saúl como gobernante de Israel debido a su desobediencia deliberada, rebelión y su orgullo, las dos cosas juntas. En lugar de seguir los mandamientos divinos, Saúl actuó por conveniencia, lo que demostró que su corazón se estaba apartando de Dios. Él tenía que raer al pueblo enemigo, raerlo. Él estaba haciendo un juicio contra ese pueblo y no había que dejar nada, ni raíz, ni rama, ni piedra sobre piedra. Y este hombre, ustedes saben que dejaron algunos animales y al rey para el holocausto. Ahí, horrible lo que sucedió. Primero Samuel, primero Samuel 15:22. Samuel dijo, ¿tiene Yahweh tanto placer en ofrendas quemadas, completas y sacrificios como en obedecer la palabra de Yahweh? Seguramente obedecer es mejor que un buen sacrificio, y escuchar órdenes mejor que la grasa de carneros. Claro, este hombre dijo, aquí hay varios animales, ¿para que los vamos a matar? Mejor los tomamos, los guardamos y
simplemente lo damos en holocausto al Señor, como si el holocausto al Señor fuera más importante para Dios que le obedezcan, que le crean. Y este hombre actuó de mala manera porque fue técnicamente una rebelión contra la palabra de Dios, fue una orden directa, y él no la obedeció. Y el profeta le dice, escucho gritos de animales, no sé, están balando. Y él dice, sí, es que guardamos algunos animales, pero ¿cómo? Si Dios te dijo que los destruyeras o mataras a todos porque estabas haciendo un juicio contra esta gente. Y en ese momento fue simplemente destituido y alejado. No me voy a salir todo de esta porque hay un tema interesante acá. Así como Caín fue raído, sacado, ¿cierto?, de la tierra y fue errante en ella, Dios ya no tuvo ninguna comunicación con él, bien, también la tiene con este hombre, se apartó de él totalmente. Y este hombre buscó a Yahweh Elohim siempre, pero nunca pudo volver a ser lo que era. Y me parece que Amalek era el pueblo el cual tenía que destruir, y los amalecitas eran traicioneros. Incluso cuando iban cruzando por su territorio, mataron a los que estaban más lejanos a las primeras filas, mataron a ancianos, a niños, a jóvenes, a desvalidos. Entonces simplemente Dios quería raer el nombre de toda escritura, de toda crónica de la tierra. Entonces quiere hacer un juicio sobre este hombre, y Dios se da cuenta que este hombre lo perdona. Trajo al rey de vuelta. Malo, horrible. Entonces, en el pecado de Pesha se expulsa o se mata. No tiene ofrenda para el perdón, solo la expulsión por la rebelión. Dios nunca va a tolerar una rebelión, nunca, nunca. Por eso que incluso los hijos contumaces y rebeldes, Dios autorizaba a los padres que los sacaran fuera de la ciudad o fuera de la puerta del campamento y simplemente los apedrearan porque estaban yendo contra la voluntad del Padre. No, no cuadra. Entonces, este pecado pecha es una rebelión, y la rebelión merece muerte o simplemente destitución o expulsión. Es acá donde debemos ver el papel que tendría el Mesías Yeshua y la conexión con los rituales de expiación que no abarcaban la solución de la rebelión o pecha. El Mesías Yeshua provee reconciliación para pecha, que es la rebelión, para lo cual no había ofrenda para reconciliarse con Yahweh, llenando ese espacio que el diseño ritual no podía cumplir. Por lo tanto, ¿para qué viene Cristo? ¿Por qué tiene que venir Cristo si acaso los rituales del templo no cubrían todos los pecados, todas las transgresiones del hombre? La respuesta es no, no cubría, ¿cierto?, el pecha y muchos elementos del abón. Por ende, el hombre tenía que morir o ser expulsado. Bien, entonces Cristo viene a cerrar la ley de Moisés cumpliendo un ritual, una obra expiatoria, ¿cierto?, para reconciliar al hombre a través de su sacrificio, para pagar el precio de un pecha, ¿cierto? Y pagar el precio de un pecado de muerte. Bien, por eso que tiene que venir Cristo, porque los rituales del templo no llenaban todos los elementos del pecado. El Mesías Yeshua, como carnero sustituto,
en el día de la expiación cargó sobre él todo el peso de la iniquidad de todo el mundo. Y eso, si usted se recuerda, es un abón. Iniquidades son pecados conscientes, ya sea pecados grupales o personales. Habían pecados que simplemente en el abón no tenían perdón. El adulterio, ¿cierto? Las abominaciones, también la idolatría, el, el maldecir el nombre de Yahweh. Entonces, simplemente había que matar a esa gente. Y cuando hay una rebelión, simplemente hay una destitución. Note que nosotros estamos como seres humanos, no como salvos, sino que como seres humanos bajo la ira de Yahweh. Porque en nosotros los seres humanos impíos pesa la iniquidad y pesa la rebelión, pesa el abón y pesa el pesha. Bien, entonces nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos sacó fuera, nos sacó junto con Adán y Eva. Estamos fuera, estamos lejanos como seres humanos. Entonces tiene que venir Cristo a pagar el precio de la rebelión, ¿cierto? Y de la iniquidad, que no tenían elemento en el tabernáculo o en el templo para expiar y perdonar ese pecado. Entonces, hay una destitución o un alejamiento de Dios sobre él estando en esta condición, no siendo pecador, se hizo pecado por nosotros. La Biblia dice eso. Cristo, si bien es cierto, nace por el Espíritu Santo, ¿cierto? No hay una conexión con un ser humano. Y por esa condición es perfectamente Dios, pero por nacer de mujer es perfectamente hombre. Ahora, siempre ha habido una pregunta de que si Cristo podía pecar por ser 100% Dios, 100% hombre. Entonces, la pregunta es si podía pecar. Yo entiendo que sí, porque si no pudiera pecar, entonces no sería un segundo Adán, porque para ser un segundo Adán tiene que ser eh, antitipo del tipo que es Adán. Y si Adán tenía posibilidad de pecar, Cristo también. Por nosotros se hizo pecador, pero no pecó porque se mantuvo firme, sujeto al Padre, hasta el último segundo en la cruz, desde que él fue ungido, ¿cierto? En el momento del bautismo, él empieza su ministerio y obviamente tiene posibilidad de pecar, porque si no tuviera posibilidad de pecar, ¿dónde estaría su honra? ¿Dónde estaría su gloria? O sea, sería un trámite nomás la cruz. No, ¿cuál es el problema? ¿Para qué Satanás lo tienta si en realidad no tiene la posibilidad de pecar? Entonces, la posibilidad es cierta, porque si es un segundo Adán y Adán peca, él también debería tener la posibilidad de pecar. Y lo grandioso que tiene Cristo en este segundo Adán es que Adán, teniendo todo a su alrededor para no pecar, teniendo todo al alrededor, él estando en una santidad completa, en una sanidad completa, moral, ética, tenía todo a su favor, tenía todo en números azules, ¿no? Una esposa hermosísima y perfecta, tenía los animales de compañía para ponerle los nombres, cultivar el huerto, no sé, todo perfecto. Y no logró sujetarse al Padre, ¿ya? Y peca. Pero lo curioso es que Cristo, teniendo todo en contra, incluso siendo tentado por Satanás igual que Adán, y teniendo todo en contra, todo en contra, él vence y él se mantiene sujeto al Padre en oración constante. Lo que dice es porque el Padre quiere que lo diga. Lo que hace es porque el Padre quiere que lo haga. Él se mantuvo sujeto al Padre hasta el último segundo de su vida. Bien. Entonces, Cristo siempre es de Dios clavado en la cruz.
siente el despojo, es decir, siente el pecha, siente el peso en su hombro, la lejanía, la ausencia de su padre, representando al hombre impío bajo condenación y expuesto, ¿cierto? A su copa de ira. Se recuerda que yo les decía, me parece que la semana pasada, que es importantísimo nosotros entendiéramos que en este pecado del Abón, que era en una de las letras, ¿cierto? Decía que había que traspasar el pecado a este macho cabrío, y el traspaso, bien literal, no era ni simbólico, ni nada por el estilo. De hecho, el sumo sacerdote oraba imponiéndole las manos a este macho cabrío para transferir el pecado. O sea, sí o sí el pecado era transferido al animal. Por ende, todo el peso del pecado del pueblo se iba de, comillas, los hombros, comillas, el lomo de este animal. Bien, y se iba afuera. Por ende, en Cristo se asienta todo el peso del Abón, el peso que no podía ser resistido por los hombres y se transfiere a un animal. En este caso, Cristo es el carnero, bien, en la simbología, y sobre él se deposita todo el pecado, pero no tan solo todo el pecado del pueblo, bien, y no tan solo el pecado del pueblo durante un año, sino que en Cristo se deposita en la cruz todo el pecado de la humanidad, de los pecados pasados, presentes y futuros. O sea, lo que pasa en la cruz es sumamente importante, no es tan solo un trámite, sino que hay que vivirlo. Y Cristo vence. Por eso que Él merece gloria, honra y alabanza, porque Él venció. A Él le dolió los latigazos, que le hayan tirado la barba, que lo hayan escupido, que lo hayan abofeteado, que le rompieron la espalda, que el cansancio, todo eso Él lo vivió y lo soportó por nosotros. Bien, segundo a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claro, él no se quiso aferrar, Filipenses 2, ¿cierto? Él no quiso aferrarse a ser Dios como cosa que aferrarse, dice Pablo, sino que se despoja. Pero ese despoja es como despojarse para tomar un cuerpo, para tomar carne. Él no conoció pecado, nunca pecó. En él no había una sombra de pecado, ni un chiste de mal gusto, una broma mal hecha, una mirada inquisidora. No, muy por el contrario. Él era humilde y sencillo como una oveja. Él era Adán. Él era Adán, el segundo Adán, el que no conoció pecado. Por eso, porque no conoció pecado, es digno de representar al hombre como un macho cabrío. Es digno de representar al hombre en su naturaleza para que ser espiado, ¿cierto? En nuestro pecado del Abón y del Pecha. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo, nuevamente hablando de la justicia, como habla la justicia en la carta a los romanos. Hecho justicia. Es decir, que la gracia, si bien es cierto, es gratis, es gratuita, una gracia inmerecida, es gratis para el hombre, pero no fue gratis para Cristo. Él tuvo que pagar a precio de sangre por estas almas que son más valiosas que todos los tesoros del mundo. Entonces es un acto de justicia, es justo. Entonces, como Cristo en su acto expiatorio y, y santo, Él puede justificar al hombre.
y el hombre se justifica por la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces la justicia es importantísimo. Nosotros somos justos porque se nos imputa la justicia de Cristo. Y la justicia no se puede resarcir en nosotros. Por eso que la salvación no se pierde. No, porque, hermanos, aquel que piensa que la salvación se pierde, tendría que entender que la justificación habría que retraerla o anular la justificación, anular la salvación, la santificación, la glorificación que ya está prevista por nosotros para que sea. O sea, tendría que anular muchas cosas y tendríamos que pasar, ya que pasamos de muerte a vida, ahora tendríamos que pasar de vida a muerte nuevamente. Y tendrían que borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y el versículo en Apocalipsis 3:5, me parece, dice, no los borraré. Entonces, más que una sentencia o un juicio, ahí hay una promesa. Yo no los borraré del libro de la vida, a nadie. Nadie podrá sacar a un salvo de las manos de Cristo, porque Él es el buen pastor. ¿Se entiende? Entonces, la salvación no es un perdonazo celestial, sino que es por justicia. Y Cristo presenta su cuerpo, su sangre en sacrificio vivo, ¿bien? Y Dios el Padre, el Abacadosh, ¿cierto? El Abba Padre, el Santo Dios, acepta, ¿bien? Esa sangre y el hombre es justificado, redimido, limpiado, ¿cierto? Y recibido en gloria nuevamente a través de Cristo. ¿Y por qué sabemos que esto resultó que fue? Bueno, que Juan habla de eso en el Apocalipsis y nosotros el Espíritu Santo, que son la zarra del Espíritu y son el sello de la salvación en nosotros. Cristo clama en la cruz, pues siente el despojo, siente el pecha, lo siente. En 3 años, hermanos amados, nunca había sentido esa, esa diferencia de sentirse sin la presencia de su padre. Él estaba sujeto todo el día y todos los días, a cada segundo, como quizás lo sintió Adán. A cada segundo conversaba con Dios, se paseaba con él en el Edén. Nunca había sentido su ausencia, pero en algún momento la sintió. Él sintió el despojo junto con Eva y sintió temor y vergüenza y se escondió como niño asustado detrás de una rama. Entonces, así también Cristo se entiende que siente el despojo. Ahora siente cómo el ser humano siente el estar sin la deidad, sin la presencia de Dios en él. O sea, hermanos amados, Dios mismo degustó la muerte. Este Dios eterno, este Dios que no tiene ni principio ni fin, que es de la eternidad hasta la eternidad, en Cristo degustó la muerte, comillas, degustó. Esa experiencia para un Dios eterno que es inválida, pero su Hijo la sintió y sintió el despojo, sintió el pecha, sintió la destitución. Entonces, por eso, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es clara. Tiene que haber un apartarse, tiene que haber un sacarlo fuera, porque en ese momento el Cristo estaba representando al ser humano, al impío, y Dios no puede acercarse, comillas, al pecado, ¿cierto? Porque Él es santo. Y Él tenía que estar juzgando a esa situación en Cristo. Por eso que existe ese despojo. Entonces ahora, Cristo es ahora, más aún ahora en la cruz,
Con este despojo que él siente el alejamiento de su presencia, de su chequiná o su cabot, ¿cierto? Siente esa ausencia, entonces ahora Cristo está sintiendo en pleno al ser humano. Así se siente un alma sin Cristo. Y él clama. Yo creo que más que diciendo, fue un clamor, fue un grito, fue un alarido, fue un bramar, un clamor. Es como si la misma humanidad clamara por la boca, ¿cierto?, de Cristo. ¿Por qué nos has abandonado? Y la respuesta es clara, por su rebelión, por su rebelión. Y alguien diría, pero ¿qué culpa tenía Cristo? Bueno, ¿y qué culpa tenía el carnero que lo manda al desierto con la carga de pecado? Un inocente está muriendo por un culpable. Y el inocente es Cristo porque no tiene carga de pecado. Y note que más encima Roma, siempre lo hemos dicho, Roma representa el mal. Roma representa la bestia que emerge del mar de la visión de Daniel, un pueblo inteligentemente maligno. El mal se encargó de matar a Cristo o de darle el tiro de gracia, pero usted sabe el resultado. Cristo resucita. Eso no estaba en la agenda de nadie. Es como si la misma humanidad preguntara por boca de su sustituto del porqué de su destitución. No entiendo, diría. ¿Por qué me alejaste? ¿Por qué la destitución de la presencia de Dios? Como si no fuera consciente de su condición de rebelión. Y eso pasa. La gente dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque su conciencia está cauterizada. Por eso que el Espíritu Santo tiene que venir a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Porque él cree que está re bien. No. Pero ahora, cuando entra el Espíritu Santo, ahora nosotros también nos damos cuenta que somos seres imperfectos. Somos torpes, faltos, necios y todo eso. Pero cuando estábamos en pecado no nos damos cuenta. Tuvo que Dios sacarnos una suerte de venda de los ojos para poder entender el pecado. Y la palabra clave, Elí, Elí, lama sabtaní, es una cita del Salmo 22.1 que expresa el dolor externo, la angustia y la sensación de abandono humano ante la muerte. ¿Por qué me has abandonado? Salmo 22.1, abajito está, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Como que Dios no responde, Dios no escucha, porque está lejos. Y no está lejos porque Él quiere estar lejos, sino que el pecado separa al hombre de Dios, pero no separa a Dios del hombre. Dios siempre ha estado cerca, siempre. Por último, las palabras claves del que estaba colgado en una cruz a punto de entregar su vida como propiciación de los pecados del hombre, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un poco lo que le estoy comentando, de que el ser humano tiene su conciencia cauterizada, no sabe que es un pecador, y si lo sabe en forma intelectual, que hace cosas equivocadas según él. Sí, a veces hacemos unas cositas malas, pero no se da cuenta que está en una condición de pecado, más que haga pecado, está en una condición de pecado, está bajo la ira de Dios, está destituido, despojado, y se va a ir al infierno aunque haga todo bueno en la tierra, pero por estar en una condición de pecado, sí o sí va a ser condenado. Aquí Cristo dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es como los ninivitas, se recuerda que no sabían diferenciar la derecha y la izquierda, eh, los babilonios, toda esta gente que
en la cama antes de levantarse ya estaba pensando a quién hacerle el mal. Por ende, el pecado engaña al hombre. El pecado hace pensar que el hombre es bueno y hace cosas malas. Pero la Biblia dice que el hombre es malo haciendo cosas buenas. Y esas cosas buenas simplemente las hace por conciencia o la hace para conseguir algún beneficio. Posteriormente a esa declaración culmina con consumado es. Consumado es que está todo pagado, no hay deuda, estamos en cero, estamos con la hoja limpia, no hay nada que te culpe, las 613 leyes que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz y ahora simplemente podemos acercarnos al Padre. Bien, por eso que Cristo eh, dice, Abba Padre, ¿no? Querido Padre, amado Padre, reverenciado Padre. Ya para nosotros Yahweh Elohim ya no está lejano, ya está cerca y lo acerca a Cristo. Él es el puente a través del Espíritu Santo. Ya tenemos entrada directa al lugar santísimo. El lugar santísimo, hermano, se rasgó. Nunca volvió a ser lo mismo. Ya no se hicieron más sacrificios y si se hicieron, da lo mismo que se hicieron hasta el año 70 cuando fue destruido por los romanos. Da lo mismo. ¿Cuántos corderos siguieran matando después? Ya los judíos no hacen sacrificio porque su templo no lo pueden ocupar. Por ende, están esperando un tercer templo quizás para poder ser ocupado. Pero maten a los animales que quieran, pero nunca van a poder conseguir lo que se consiguió en la cruz, porque ya está todo hecho, consumado es, está la cuenta pagada, hermanos, pagada. Eso merece gloria, alabanza a nuestro Señor. Dice, dando por pagada la deuda del Pesha y reconciliando a la humanidad con su Creador. Lo que pasó en la cruz fue fantástico. Isaías 53:5, en esta versión del jubileo que me gustó muchísimo, por eso la puse, dice, mas él, hablando de Cristo, herido fue por nuestra rebelión o por nuestras rebeliones. Nota el detalle, más, puede haber sido pero o empero, más él herido fue. Perdón, ¿cómo que herido fue? Si falta, falta bastante para que nazca Cristo. ¿Cómo que herido fue? Podría haber sido más el herido será. No, Isaías lo da por hecho. Bien, lo da por hecho. Él da por hecho que Cristo fue muerto o herido por nuestras rebeliones, es decir, por nuestro pecha. Nos rebelamos contra Yahweh. Bien, lo da por hecho. Muchas profecías las dan por hechas. En Romanos 8, 28 al 30 hay una partecita, dice ahí, y a los que justificó, me parece, no, si no me equivoco, a esto glorificó. Perdón, si aún no ha sido glorificado, pero él lo da por hecho. O sea, esto es cierto, esto tiene peso, está marcado, está hecho. Así de simple. Por fe está hecho. Bien, incluso cuando Cristo va a la cruz o va a ser tomado prisionero, él le dice a su gente, ya no dejen de orar, si estaban orando un poco, ya no se preocupen, ya está en el huerto, ya es hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ni siquiera él toma en cuenta el proceso, sino que él ya toma en cuenta el hecho futuro establecido. O sea, él iba a ganar. En esto Dios va ganador. Dios, Cristo en este caso, no es como Satanás. Satanás es un perdedor. Todos los satánicos, luciferinos, satanistas, brujos, están apostando a un perdedor.
Satanás es un perdedor y Satanás está exhibido en la cruz y su poder fue reducido a la nada para que no destruya al pueblo de Israel y a la iglesia. Entonces Cristo va ganador. Así es simple. Nosotros estamos con el ganador. Nosotros estamos con el que triunfó en la cruz. Más el herido fue por nuestras rebeliones, por un pecha, molido por nuestras iniquidades, la que correspondía a nosotros, un abón, lo soportó él. Así como el cordero o el carnero eran destrozados en alguna manera, ¿cierto? Eh, pero en forma correcta, ¿bien? No era cosa de hacer pedazo el animal en el holocausto, pero sí fue destruido el cuerpo. A Cristo simplemente con él se ensañaron, hermano, se ensañaron. Mel Gibson en su película acierta, pero 10 de 10. Le destruyeron el cuerpo, seguramente una masa desfigurada. Y siempre pienso que ese versículo cuando dice, como que escondimos de él el rostro, siempre, no sé, quizás estoy mal, pero lo asocio a eso. Era grotesco verlo, colgado en una cruz todo hecho pedazos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Claro, el castigo de nuestra paz, la paz que sentimos, la paz que sentimos nosotros ahora es por el dolor de él en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue castigado por nosotros. Él hizo una obra de propiciación. ¿Se recuerda la propiciación? Es un acto que alguien hace para aplacar la ira de una persona. Es como la madre que se pone entre los hijos para que el padre no le pegue a los niños. Ella pone el cuerpo, ella cubre a los hijos. Ella hace un acto de propiciación. Y dice, ya, 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 cálmate, no le pegues, yo te sirvo al tiro. Anda a la cocina, yo te sirvo de inmediato la comida, pero no le hagan nada a ellos. Entonces, le hace un acto de propiciación. Es lo que hace Cristo por nosotros. Nosotros deberíamos haber sido raídos de la tierra, hermanos. Nosotros, yo no éramos dignos de pisar esta tierra. Así como Dios sacó al pueblo hebreo expulsado a Babilonia, así también Dios sacó expulsado de la tierra a los hombres y le dolió su corazón en los tiempos de Noé, porque esta es su tierra. En los profetas menores uno lee situaciones así. Yo los sacaré de mi tierra. Es mi tierra, dice Yahweh. Y también la tierra como que quisiera expulsar a este ser que está encima de ella, que lo único que le hace es sentir dolores de parto. Nosotros somos, hermanos, seres malvados, malvados. Y Dios tendría que habernos pasado por encima. Y no lo hizo simplemente porque en nosotros habita la imagen de su Hijo. Y Él juró en su nombre salvar al hombre de su pecado. Y en Cristo lo logró. Y dice, y por su llaga hubo cura para nosotros. Por su llaga, ¿cuál llaga? De todas las llagas, de la espalda, ¿cuál llaga? De la espina en la cabeza, ¿cuál llaga?
Está clara cuál fue la llaga. La llaga que habla Zacarías, al que serán, al que será traspasado. Entonces, cuando le dan el lanzazo en el costado para saber si estaba muerto o no, porque si estuviera vivo le quiebran las piernas para que caiga y luego sacarlo porque estaba llegando la tarde y hay que sacarlo para que no viera una persona colgada en día de reposo. Entonces, cuando le dan el lanzazo, sale agua y sangre. Ese es el golpe. Esa es la llaga. No es la espina en la cruz, ¿cierto? Y bajando por las sienes, no son los latigazos sacándole pedazos de carne viva de la espalda, sino que es el lanzazo. Por esa llaga, nosotros somos curados. ¿De qué enfermedad somos curados? Somos curados de la mordida, ¿cierto? De las serpientes que dañaban al pueblo hebreo, haciendo una analogía, bien, que los llevaba a la muerte. Entonces, la llaga que produjo el pecado en nosotros, eso es lo que cura la llaga de Cristo. Por su llaga, nosotros somos curados. Sí, podemos ser curados del cáncer, de la leucemia, de la lepra, lo que quiera. Pero este versículo habla de la mordida, digámoslo así, de la llaga abierta que produce el pecado. Bien, o sea, esto es extraordinario. Mire lo que profetiza, lo voy a decir de esta manera, el gran Isaías. El gran Isaías, con su gran revelación, él ya dispone que hay dos elementos en el templo que no tenían expiación, que es el Pesha y el Abón, la rebelión y la iniquidad. Y viene Cristo, hermano, a ser ese elemento que completa la ley de, de Moisés, la ceremonial de Moisés. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. Entonces, cuando Cristo toma la ley, la cumple, la cierra y hay un cambio de sacerdote. Hebreo dice eso, ¿cierto? Habiendo cambio de sacerdote hay un cambio de ley. Y ahora ya no estamos en la ley de Moisés, sino que estamos en la ley de la gracia en Cristo. Entonces, en forma majestuosa, Dios en Cristo viene a solucionar esos dos problemas, el Pesha y el Abón, las rebeliones y las iniquidades. Por eso Cristo merece gloria, honra y alabanza. Esto dice, el templo purificaba el hatat, que era el error, se recuerda ese pecado inconsciente, y transfería el abón, que era la carga. El abón era como una parte del abón, era el pecado del pueblo, que había que transferir. Bien. El otro dice, el Mesías provee reconciliación para Pesha, que es la rebelión, para la cual no había ofrenda. O sea, aquí estamos todos liquidados. Hermanos, si no aparece Cristo, no tendríamos cómo poder abordar el Pesha y el Abón, la rebelión, ¿cierto? Y las iniquidades. No había cómo, no había cómo. La llegada del Mesías Yahshua no abolía la Torá, sino que la cumplía. No penséis que yo he venido a abolir la ley. No, él no vino a abolir, vino a cumplir. La justificaba y la completaba. Cristo, fin de la ley. Cristo ofrece el perdón para el pecado de la rebelión del hombre, ella, el cual no tendría perdón según los rituales del templo. Es por eso que Yahshua es el fin de la ley ceremonial de Moisés, pero no de la ley moral de Yahweh. O sea, la ley moral de Yahweh, los 10 mandamientos siguen vigentes, incluso se traspasan, se traspolan, se proyectan, se subliman en el nuevo pacto en la boca de los apóstoles y de Cristo mismo. Bien. Romanos 10:4,
porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Volvemos a la justicia. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Ah? Pablo tiene la justicia en subconsciente. Claro, Romano, la carga inicial es la justicia y la justificación, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra cree, lo hemos dicho mil veces y lo vamos a seguir diciendo, la palabra cree no tan solo es saber, comprender, creer, sino que la palabra creer es igual a aceptar. Ese es el sinónimo directo. Bien, así de simple, así como camino es igual conducta. Entonces, cree es acepta. Es cuando Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, escucha Israel, escucha, Shema Israel, Shema. Esa escucha no tan solo es que escuchen, no tan solo es que oigan, sino que le está diciendo obedezcan. Escucha, obedece lo que te estoy diciendo. Entonces, este versículo, asimismo, Juan 3:16 y todos los versos que digan cree, ese cree es acepta para justicia a todos aquellos que le creen. Bien, entonces, el que cree, el que acepta por fe, su fe le conlleva a la justicia, es justificado por su fe. Si esto está claro, doctrina sana, doctrina pura, doctrina purista. El impío está en rebelión contra Yahweh Elohim y está bajo su ira si no aceptan el sacrificio de su hijo por él. El signo de Lucifer es la rebelión que fue imputada a Adán bajo engaño. Ojo con eso. Por eso que Adán y Eva son llevados a que Dios los perdone y haga un sacrificio por ellos, porque ellos fueron llevados a pecar, movidos a pecar, engañados a pecar. No nació el pecado de ellos, como así de Lucifer. Bien, entonces el signo de Lucifer es la rebelión. Siempre el signo de Lucifer es la rebelión. Él se rebela contra Yahweh. Él se lleva una cantidad importante de ángeles con él. Él hace que el ser humano se rebele cada día. Se rebelen los pueblos, se rebelen las personas. El signo es la rebelión. Cuando, hermanos amados, cuando hay cismas dentro de las congregaciones, cuando aparece una persona y se lleva la mitad de la congregación y hace otra iglesia, eso es una rebelión. Esas congregaciones nunca terminan bien porque están bajo una rebelión. Hay un signo ahí de Satanás. Por eso que las congregaciones están creciendo por división y no por multiplicación. Esas iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque la base hay algo maligno que mueve a esas personas para que dividan las congregaciones. Pero el Mesías Yeshua ha venido a aplacar esa ira con un acto de reconciliación en su sangre. Si lo que hizo Cristo, hermanos, nosotros los predicadores, los maestros, los pastores, los que enseñamos, los que compartimos doctrina, nosotros tendríamos que nuestra fe y nuestra enseñanza realmente que sea cristocéntrica. Porque en el papel suena bonito. No, nosotros somos cristocéntricos, nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Sí, pero ¿es cristocéntrica? ¿Nuestra predicación llega a la cruz? La respuesta que el 99.9 es no. Entonces nosotros los predicadores, los maestros, los pastores, los ministros, ¿cierto? Todo aquel que comparta la palabra de Dios tiene que llegar a la cruz, tiene que llegar a la sangre, tiene que llegar a la expiación, tiene que llegar a la reconciliación entre Dios y los hombres a través de la cruz, a través de Cristo. Puntos a considerar. Dice, 1. La Biblia presenta un sistema de pecados con múltiples agravantes. Las agravantes son más agravantes que otras. No es lo mismo robarse un dulce en la esquina que robar un banco o matar 6 millones de judíos. ¿Se entiende? Todos son pecados, pero hay algunas agravantes. Y el templo las comprendía de esa manera.
Bien. Dos, el templo atendía la purificación, que sería el hatat, y la carga en Abón. Tres, no había expiación en el templo para la rebelión deliberada. Si no, pregúntele a Saúl, a Coré, bien, a Caín, también fue destituido de la tierra, estando presente en la tierra, pero totalmente destituido. Los demonios también, Satanás también. Hay un pecha. Cuatro, la obra de Yahshua es la respuesta divina a la rebelión. Bien, entonces la obra de Yahshua es la respuesta divina a la rebelión. ¿Qué hacemos? ¿Les pasamos por encima? ¿Los matamos a todos? ¿Los destruimos? Incluso podríamos ir más allá, y no tan solo dejar algunos animales en un arca y a 8 personas. Les pasamos por encima a todos y empezamos de cero. Pero ¿qué hace Dios? La respuesta es misericordia. La respuesta es restauración. La respuesta es salvación. La respuesta es un sóter. La respuesta es un soxo, ¿cierto? Salvación del alma o salvación de la vida. O sea, la respuesta de Dios está en misericordia, pero sí en justicia, porque Él hizo justicia y juicio contra Satanás y los demonios. Aquí hay un gráfico, dice, la transgresión, de arriba hacia abajo, sería Hatat, Abón y Pesha. Intención del Hatat era involuntario, y el Abón era negligente, y el Pesha era una rebelión. Al otro lado dice remedio, perdón, en el templo. El Hatat, que era involuntario, tenía una ofrenda de purificación. El sacerdote, de repente, no sé, alguien había hecho un voto de Nazareo y tocaba un muerto por casualidad. Bueno, había que purificarlo. Bien. El pecado de Abón tiene una negligencia, es un pecado ya de acción. Bien, había una transferencia de carga, sobre todo en la parte del peso de pecado, con el macho cabrío en el desierto. Y el pecha, que es una rebelión que no tiene ningún tipo de expiación para el ser humano y para nadie, ni para la creación, ni para nadie. Entonces estábamos perdidos, hermanos. Si no aparece Cristo, Juan en el Apocalipsis seguiría llorando, seguiría llorando. No hemos encontrado a nadie digno de tomar el rollo, de pagar el precio. El problema está en que el precio del ser humano, de su alma, no tiene precio, porque vale más que todos los tesoros del mundo. Aunque esté en condición de pecado, aunque la imagen de Cristo esté dañada, su alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Versión K2. Voy a completar la ley de Moisés. Voy a ir más que el Pentateuco y el Tanaj. Vino a completar la obra de la ley pagando el precio del Pesha en sí mismo. Bien, si alguien dice, hermano, la ley no está abolida, hermano. No, hermano, si la ley no está abolida, si la Biblia dice, pues, hermano, ahí la Biblia dice, ¿qué dice? No penséis que he venido a abolir. ¿Ve? No vino a abolirla. Hermano, entendamos el versículo. En principio, él no viene a abolir, no le viene a pasar por encima la ley de Moisés. No. De hecho, Cristo guardó el sábado, fue circuncidado, guardó las fiestas, todo, guardó la ley, todo. Mateo 23:23, él dice, ustedes tendrían que haber seguido diezmando, pero también tenían que haberse acordado de lo más importante de la ley, que era la misericordia, la piedad, no sé, la fe, y era lo más importante. O sea, él le vino a dar el espíritu a la ley. Él sí guardó la ley. Él no andaba con triquiñuela humana.
que se laven las manos, que no camine más de 1080 metros en un día sábado. No, él no estaba barajando la interpretación de la ley de los rabinos. Él estaba guardando la ley de su padre, la que él mismo, obviamente, la sustancia del Eterno, creó para beneficio del hombre. Entonces, Dios vino a cumplir la ley, cerrándola, la comienza a abolir. De hecho, hubo un golpe certero cuando él dice consumado es. Bien, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo creo en Cristo y su sacrificio, la Biblia dice que yo soy salvo y yo estoy guardado en Él y escondido en Él. Bien. Ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ya no estoy bajo el pecado ni me gobierna, porque ya tengo el Espíritu Santo y tengo un abogado para con el Padre que es Cristo. Y de la muerte, porque yo voy a resucitar un día. El Señor me va a llamar por mi nombre. El mismo Espíritu que levantó a Cristo nos va a levantar a nosotros. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Hermanos amados, demos gloria, honra, alabanza a Cristo porque Él se lo merece, porque Él venció la cruz, venció al mundo y está sentado en gloria a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y en algún momento vendrá por nosotros para que estemos donde Él está, obviamente en una condición de santidad total.